En Apertura de la cabeza, un viaje psicodélico al corazón del chamanismo contemporáneo, Daniel Pinchbeck explora la interacción entre la conciencia humana, los estados alterados y la espiritualidad, utilizando los psicodélicos como herramientas para acceder a niveles más profundos del ser. El comienzo se centra en el enigma de por qué ciertas plantas visionarias son consideradas sagradas en culturas tradicionales, y sin embargo, temidas y prohibidas en Occidente. Mientras para muchos pueblos representan el corazón de su vida espiritual y la fuente de su sabiduría, en las sociedades modernas se las asocia con peligro, locura y desorden. Esta contradicción se hace aún más evidente al compararla con la aceptación de drogas legales más dañinas, lo que revela un rechazo profundo hacia lo que estas experiencias podrían revelar de la mente humana. El viaje llevó al autor a encontrarse con chamanes en África, México y la Amazonía, donde presenció rituales en los que plantas como la ayahuasca, el peyote o la iboga son herramientas de iniciación y transformación. En Gabón participó en la ceremonia Bwiti, donde la ingestión de iboga abre un trance prolongado que libera el alma y muestra la visión del destino personal. A través de estas vivencias se dibuja un contraste entre el vacío existencial moderno y la vitalidad de quienes preservan estos saberes ancestrales, mostrando que lo visionario es parte de un camino de búsqueda de sentido. El relato entrelaza experiencia personal y reflexión cultural, destacando cómo los psicodélicos cuestionan la visión materialista que reduce la conciencia a procesos cerebrales. Testimonios de pensadores como Benjamin Juno Sulgin señalan que estas sustancias no crean ilusiones, sino que abren el acceso a realidades interiores latentes. La represión sistemática contra ellas parece surgir del miedo a enfrentar la propia interioridad. En contraste, los pueblos que conviven con estas plantas reconocen en ellas un puente entre la mente, la naturaleza y lo trascendente, una conexión que nuestra cultura ha perdido y que podría ser esencial para afrontar su crisis espiritual. Parte 1. Mi iniciación. La llegada a Gabón marcó el inicio de un viaje hacia lo desconocido. El encuentro con Lieberman, un etnobotánico sudafricano, reveló el sentido profundo de la iniciación Bwiti. El neófito, antes de atravesarla, es considerado nada, después se convierte en un Baanzi, alguien que conoce el otro mundo porque lo ha visto con sus propios ojos. Para los Bwiti, la iboga no es solo una planta, sino una entidad espiritual que guía a la humanidad. Esa visión contrastaba con la mirada externa, que veía en el arbusto un recurso botánico de aspecto común, incapaz de reflejar su poder sagrado. El guía no era el aventurero fuerte y seguro que se esperaba, sino un hombre marcado por la fragilidad, sobreviviente de una malaria contraída en un ritual Bwiti. Había explorado selvas y montañas en busca de plantas y chamanes, y sostenía con firmeza que la iboga debía darse a conocer al mundo. Sin embargo, también confesaba que en una de sus visiones había visto la fecha de su propia muerte. Esa confesión daba un aire inquietante a la experiencia que se avecinaba, como si la planta revelara verdades imposibles de ignorar. El ambiente de Libreville reflejaba la tensión entre modernidad y tradición. Bajo la riqueza que otorgaba el petróleo, la presencia de los Bwiti estaba enraizada en la vida de la mitad de la población, incluso en figuras de poder como el presidente. Aunque toleraban a los extranjeros, no alentaban su participación. Para quienes deseaban ser iniciados, la prueba estaba abierta, pues Bwiti, según decían, era como el budismo, cualquiera podía entrar si aceptaba el camino de la iboga. La religión mezclaba paradojas, integrando elementos cristianos en algunos grupos, mientras otros mantenían intacta la tradición ancestral. La preparación del viaje se entrelazó con personajes inesperados, como una psicoanalista neoyorquina que buscaba comprender si la iboga podía servir en el tratamiento de sus pacientes adictos. La presencia de esa mujer, tan alejada de la imagen de un viaje místico solitario, generó resistencia y desconcierto, como si el destino obligara a confrontar lo que uno menos desea en el camino hacia lo sagrado.
Todo desembocó en el encuentro con el autoproclamado rey de los Bwiti, un chamán imponente y teatral, rodeado de familia y símbolos de poder, que condujo a los viajeros hacia la espesura de la selva. El trayecto estuvo plagado de obstáculos que parecían pruebas previas al verdadero desafío. Retrasos en vuelos, problemas con la visa, escasez de dinero y advertencias sombrías de extraños marcaron el inicio de una experiencia que se presentaba como una lotería espiritual, un boleto único hacia un mundo desconocido. A pesar de la ansiedad y del peso de las dificultades, el impulso de seguir adelante era más fuerte, movido por una necesidad profunda de trascendencia. No se trataba solo de cumplir con un encargo periodístico, sino de buscar una revelación que diera sentido a una existencia en crisis. El viaje hacia la aldea del rey atravesó 40 kilómetros de caminos de tierra y polvo rojo, sumergidos en la jungla, hasta llegar a un claro donde se encontraban humildes construcciones. Niños, gallinas y gallos deambulaban entre senderos de tierra y jardines caóticos. Un espacio sin techo, decorado con hojas de palma, era la casa pigmea, dedicada a los habitantes originarios que descubrieron el iboga, la madera sagrada. Según la tradición, los pigmeos compartieron el secreto del iboga con las tribus vecinas para guiarlas en el mundo espiritual, contribuyendo a la pacificación de Gabón, único país en una región plagada de conflictos. La posibilidad de una iniciación pigmea permanecía como una aventura pendiente. Las paredes del templo estaban pintadas con retratos toscos de los ancestros y en la entrada se erguía una estatua de la pareja original de Bwiti. La calidad de la escultura, lejos del esplendor del siglo XIX, reflejaba el declive del arte local tras la colonización francesa y el auge petrolero. La figura tenía un pequeño iboga entre las piernas, símbolo del culto. Antes de llegar a Gabón, se habían leído relatos de occidentales tomando iboga, donde la versión de Adán y Eva de Bwiti aparecía en visiones incluso para quienes desconocían el culto, y se esperaba que ocurriera algo similar durante la ceremonia. La noche previa a la ceremonia se pasó en el templo, junto al analista, el botánico y miembros de la tribu. Se adquirieron los objetos rituales indicados en la lista del Bwiti, un espejo, un balde de hojalata, plumas, telas, velas, incienso, un machete, esterillas y víveres para la ofrenda, incluyendo un gallo y licores. En el mercado de Lambarene, los hijos del rey ayudaron con severidad, recordando la seriedad de la ceremonia. Durante el regreso, los acompañantes discutían trivialidades, mientras el rey observaba en silencio la jungla, mostrando un contraste con la tensión que pronto se manifestó. El rey exigió un pago adicional de $600 a cada uno, acusando de intento de fraude, y la negociación se extendió durante horas, mientras los jóvenes de la tribu mantenían una mirada fría. Aunque el inicio parecía caótico, finalmente se permitió continuar la ceremonia, pero se negó a proporcionar el aceite especial que facilitaba la comprensión de las visiones. Los participantes fueron conducidos a la orilla de un arroyo, se les untó con ungüento protector y pasta roja, se vistieron con pieles y plumas, y se prepararon para ingerir iboga, marcando simbólicamente la muerte y renacimiento del iniciado. El sabor del iboga resultó extremadamente amargo, provocando náuseas y vómitos. Se colocaron junto a instrumentos musicales tradicionales para mantener el ritmo durante las visiones. La primera visión surgió en un espejo. Una estatua de madera se movía frente al iniciado y luego apareció un pequeño fragmento mostrando escenas de Manhattan. A medida que las imágenes continuaban, se comprendió que cada visión debía compartirse con los presentes, y la introspección personal se combinaba con la presión de los observadores. El proceso reveló recuerdos de la infancia, traumas, soledad y aprendizajes, mostrando el desarrollo del ser como un fenómeno orgánico semejante a la evolución de una planta hacia la luz. El efecto de iboga ofreció un análisis profundo de la propia vida, incluyendo la relación con el alcohol y la influencia de experiencias pasadas.
Se percibió una energía más allá de la biografía personal, una fuerza transformadora del yo. Las visiones se intensificaron, mostrando escenas de antiguas relaciones y lugares significativos, incluyendo un restaurante que evocaba memorias amorosas y lecciones sobre reconciliación y futuro. La música de Bwiti, compleja y envolvente, reflejaba la conexión con la planta y la cultura, mientras el ritual terminaba con danzas y cantos al amanecer. Las impresiones de los ancestros aparecieron fugazmente, dejando una sensación de contacto con dimensiones invisibles y la profunda estructura de la propia vida. La iniciación Bwiti varía según la región, desde los extremos brutales de los Mitsogo, quienes rompen literalmente la cabeza del iniciado para abrirlo al mundo espiritual, hasta los Fang, que combinan creencias cristianas y nativas en ceremonias más suaves. En ambas tradiciones, la experiencia con iboga lleva al iniciado a percibir la existencia simultánea de los planos material y espiritual, donde la muerte física se entiende como una transición hacia otra forma de vida. La planta revela directamente que el alma humana es inmutable espiritualmente y que la conciencia puede explorar dimensiones más allá de lo ordinario. El uso de iboga difiere de otros psicodélicos como LSD o ayahuasca, pues las visiones se centran en la vida personal del iniciado, sus relaciones y su historia, en lugar de generar experiencias estéticas abstractas. Su molécula compleja, similar a la serotonina, permite que los neurotransmisores del cerebro se comporten de manera distinta, modulando la percepción sensorial sin alterar la esencia del yo. Además, la planta contiene inhibidores naturales de la monoaminooxidasa, lo que potencia su efecto psicodélico y prolonga la experiencia, creando un viaje de introspección profundo y prolongado que la ciencia aún no explica por completo. La investigación moderna indica que ibogaine puede ayudar a romper adicciones a drogas duras como opiáceos y cocaína, al modificar la respuesta del cerebro a la dopamina y restaurar un equilibrio entre hemisferios cerebrales. Este equilibrio permite mejorar la regulación emocional y la consolidación de recuerdos durante el sueño REM, esenciales para la recuperación psicológica. Aunque los mecanismos exactos permanecen poco comprendidos, la experiencia de iboga ofrece un proceso de sanación intenso y duradero, que actúa sobre memorias emocionales profundas y potencialmente repara daños psíquicos, proponiendo un modelo de tratamiento adictivo radicalmente diferente al convencional. La búsqueda de más chamanes Bwiti en Lambarene llevó a descubrir templos modestos construidos con madera y hojas de palma, donde la práctica espiritual se vivía de manera cercana y comunitaria. Un joven chamán interpretó las visiones, señalando que las figuras y escenas mostraban mensajes sobre la vida personal y caminos a seguir, mientras los iniciados se recuperaban y recibían guía. Durante un ritual nocturno, la comunidad mostró aceptación y afecto a los visitantes, integrándolos simbólicamente a través de abrazos y danzas, mientras algunos ingerían iboga para recibir visiones y revelar la presencia de espíritus familiares sobre los participantes. La visión de un anciano chamán sobre la abuela materna impactó profundamente, revelando vínculos emocionales y recuerdos reprimidos. Esto provocó un sueño intenso que se percibió como una limpieza psíquica, liberando bloqueos emocionales y energéticos. La experiencia con iboga permitió percibir la propia vida con claridad, otorgando horas de vigilia y energía para reflexionar sobre hábitos, emociones y relaciones. La planta no mostró un cosmos espiritual exterior, sino que abrió un lente poderoso hacia el mundo interno, conectando recuerdos, intuiciones y la posibilidad de que la psique sobreviva después de la muerte. Crecimientos extraños. Huautla de Jiménez, antaño destino de hippies y bohemios, permaneció aislada del turismo moderno hasta que un artículo en Life Magazine en 1957 la dio a conocer. R. Gordon Basson y su esposa Valentina, ambos eruditos aficionados a la micología, descubrieron el mundo de los hongos psilocibios por curiosidad científica y cultural. Su interés los llevó a los mazatecos en México, donde consumieron psilocibe mexicana con la curandera María Sabina.
Las visiones fueron intensas y precisas, revelando patrones, figuras y paisajes que parecían más reales que la percepción ordinaria. Basson reflexionó sobre la posibilidad de que los hongos fueran la base de antiguos ritos y religiones, y constató que el efecto visionario preservaba la racionalidad mientras ampliaba la percepción de la realidad. La experiencia despertó un interés global en los hongos, aunque Sabina lamentaba la pérdida de su pureza por el uso indiscriminado de los extranjeros. En la Universidad de Wesleyan, la primera experiencia con hongos generó una percepción aguda de los objetos y de la realidad cotidiana, mostrando la arbitrariedad de las normas sociales y el valor de la naturaleza. La exploración psicodélica se combinó con la lectura de Walter Benjamin, quien analizaba la intoxicación como medio para percibir y comprender la cultura y la sociedad. Benjamin consideraba que la experiencia de trance y el consumo de sustancias podían revelar la relación entre los sentidos, la mente y el mundo físico, así como la pérdida de contacto con rituales colectivos. La conciencia individual y la historia compartida se transforman mediante estos estados, mostrando cómo la modernidad y el capitalismo inducen una especie de trance colectivo que puede aislar al ser humano de la realidad profunda. La visión de Benjamin sugiere que solo mediante experiencias de éxtasis e intoxicación se puede despertar al individuo y conectar con niveles de percepción más amplios y auténticos. La conciencia moderna occidental surgió tras la represión de antiguas formas de percepción que permitían explorar lo sagrado a través de estados de trance espontáneos, rituales de iniciación o compuestos visionarios de ciertas plantas. Durante milenios, el contacto con lo divino fue natural y universal, pero el surgimiento del Estado y la Iglesia lo restringió a sacerdotes y lo demonizó. La Inquisición castigó severamente la interacción con espíritus de la naturaleza o con los muertos, transformando prácticas místicas en herejías. Esta exclusión fue parte del proceso de alienación que Karl Marx describió como la concentración de todos los sentidos en el mero sentido de tener. La mentalidad moderna priorizó la racionalidad y la acumulación material, sacrificando capacidades perceptuales ancestrales. Levi Strauss constató que culturas indígenas podían ver Venus a simple vista, algo increíble para la mentalidad occidental, pero posible. La sociedad moderna enseña a ignorar gran parte de la información sensorial en favor de recompensas futuras, generando un estado de expectativa diferida. La experiencia personal con hongos mostró cómo este condicionamiento afecta la conexión con el presente y la percepción directa de la realidad. El pensamiento moderno enfatiza lo material y la objetividad científica, mientras que la conciencia arcaica permanece abierta al mundo de los sentidos y al contacto con lo sagrado a través de la naturaleza, los sueños y las visiones. Plantas visionarias actuaban como guías espirituales, revelando universos multidimensionales. Sin embargo, en la cultura contemporánea, estas sustancias continúan siendo demonizadas y ridiculizadas, reflejando la tensión entre materialismo cerebral y espiritualidad chamánica. La investigación imparcial de estas plantas podría reconciliar estas perspectivas opuestas sobre la realidad. El surgimiento del capitalismo y la racionalidad científica implicó una entrega a fuerzas míticas peligrosas, sustituyendo trances estáticos por una especie de trance comercial. Escritores como Shakespeare exploraron los estados intermedios de la mente y el poder de los sueños y la magia, permitiendo al público experimentar y reprimir simultáneamente creencias arcaicas. Su obra representa la transición de la conciencia mágica a la moderna, donde la magia se desplaza de la acción al lenguaje, y la imaginación se convierte en herramienta de transformación simbólica. Shakespeare destacó la relación entre despertar y identidad, mostrando cómo los personajes emergen de sueños, drogas o ilusiones sin escapar de ellas, transitando entre niveles de trance. Sus obras revelan que la conciencia moderna, aunque despierta a la racionalidad, ha perdido la capacidad de percibir la multiplicidad de estados de atención que caracterizaban la experiencia arcaica.
Los espíritus y fuerzas de la naturaleza, antes reconocidos, desaparecen, dejando al individuo como único ente consciente en el mundo. Los registros de juicios por brujería muestran una tradición arcaica de interacción con espíritus y viajes nocturnos, muchas veces realizados por mujeres iniciadas en estados de trance con plantas visionarias. Estas prácticas reflejan un chamanismo europeo que compartía principios con culturas indígenas de todo el mundo, utilizando potencias visionarias para curar, predecir y comunicar con lo invisible. La persecución religiosa transformó estas tradiciones en relatos demonizados, ocultando la verdadera naturaleza de estas creencias. El chamanismo, presente en África, Siberia, Australia y América, permite explorar estados de conciencia no ordinarios con fines específicos como curación, adivinación o contacto espiritual. La iniciación chamánica suele implicar enfermedad, visiones y contacto con ancestros, simbolizando muerte y resurrección mística. Los chamanes median entre lo suprahumano y lo humano, transformando energías poderosas en fuerza utilizable para su comunidad y protegiendo la integridad espiritual de los individuos. El poder chamánico se manifiesta a través de sustancias internas y rituales, equiparables al oro buscado por alquimistas. Las técnicas locales son sofisticadas, incluyendo el uso de plantas alucinógenas para inducir trances, así como herramientas simbólicas como el escobillo de la bruja. Estudios modernos confirman que el consumo de plantas visionarias formaba parte de un marco cultural codificado, y no era simplemente un efecto químico. La investigación histórica rescata estas experiencias como elementos centrales de la cultura y la percepción humana. La relación entre chamanismo y geografía muestra que los paisajes son extensiones psíquicas y espirituales, donde canciones y rituales crean y mantienen el mundo. En Australia, la ceremonia del Balcabout y los cantos tribales reflejan la conexión con los ancestros y la recreación de la creación. Para los aborígenes, lo natural y lo sobrenatural son inseparables, y el lenguaje actúa como herramienta sagrada que otorga identidad, poder de sanación y conexión con la realidad. La práctica chamánica demuestra que la humanidad posee la capacidad innata de recuperar la visión espiritual y la relación sagrada con la tierra perdida en la modernidad. Parte 3. No dejar rastro. El viaje hacia Black Rock City desde San Francisco atraviesa llanuras desérticas y la melancolía de Reno, donde los últimos comercios parecen ofrecer un gesto simbólico antes del vacío. Entre otros asistentes al festival se perciben viajeros con vehículos cargados de objetos de todo tipo, elementos extravagantes y vestimentas llamativas, que conforman un mosaico de creatividad y singularidad. La llegada al desierto revela un paisaje casi lunar, un espacio donde la vida apenas sobrevive y donde la tierra parece alterar la percepción y el metabolismo de quienes la pisan. Cada paso en la playa despierta la sensación de estar en un lugar fuera del tiempo, un escenario que combina belleza extrema con peligro latente. La preparación del campamento implica esfuerzo físico y cooperación, transformando objetos comunes en estructuras funcionales y artísticas, mientras la ciudad surge rápidamente del suelo como una metrópoli efímera. La presencia de Erovid y sus reportes de experiencias psicodélicas ofrece un marco de conocimiento compartido sobre sustancias, permitiendo contrastar narrativas, evitar riesgos y explorar estados de conciencia con rigor y curiosidad. Este intercambio genera un tejido social y cultural que convierte el festival en un laboratorio colectivo de exploración interior, donde la experimentación se encuentra con la creatividad y la comunidad. El festival despliega una mezcla de expresiones artísticas y rituales que fusionan subculturas diversas, desde góticos y rave hasta paganismo y punk, recombinándose en formas inéditas. La estructura del evento se asemeja a un motor cibernético, donde la información y la interacción humana generan un pulso constante, amplificado por instalaciones visuales y espectáculos de luz que transforman el desierto en un lienzo de percepciones sensoriales extremas. La experiencia del lugar estimula la conciencia,
altera la percepción del tiempo y del espacio, y convierte la exploración de la identidad y el deseo en una actividad colectiva y performativa. Los recorridos nocturnos por Black Rock City muestran un espectáculo donde la fantasía, la provocación y la tecnología se entrelazan. Desde estructuras mecánicas interactivas hasta láseres y arte móvil, el desierto se convierte en un escenario donde el asombro y la participación son continuos. Las instalaciones como la Thunderdome o el Emerald City generan emociones extremas, mezclando la violencia simbólica con la armonía de la expresión colectiva. Cada intervención artística contribuye a un paisaje en constante cambio, donde la interacción entre participantes y entorno crea experiencias únicas que desafían la percepción cotidiana y fomentan la sensación de estar en un universo paralelo. Spire el Oasis representa el centro de la innovación social y tecnológica del festival, donde la cultura libre, la creatividad y la colaboración se manifiestan en su máxima expresión. Las conversaciones, el intercambio de ideas y la experimentación con tecnologías y psicodelia se mezclan con la vida cotidiana del campamento, creando un microcosmos donde el conocimiento y la exploración se unen a la expresión artística y sensorial. La vivencia colectiva en este espacio refuerza la sensación de comunidad y permite experimentar un estilo de vida alternativo, donde la cultura, la tecnología y la conciencia expandida conviven en armonía y libertad. Burning Man es un festival que redefine los límites de lo posible, una mezcla de glamour, decadencia y anarquía que provoca fascinación incluso en los sueños de quienes lo han vivido. Desde sus inicios en 1986, con la quema de una figura de madera en Baker Beach, hasta su traslado al desierto de Nevada, el evento creció gracias a la creatividad colectiva y al impulso de grupos como la Cacopony Society. Cada año, el festival se convierte en un laboratorio social donde las normas tradicionales se disuelven y la expresión artística y la experimentación personal alcanzan su máxima intensidad. Larry Harvey, fundador del festival, transformó un gesto personal en un fenómeno global, replicando la experiencia en distintas partes del mundo. La organización de Burning Man combina autonomía, reglas mínimas y creatividad colectiva, con la presencia de científicos, ingenieros y artistas que colaboran en proyectos que fusionan tecnología y arte. Experiencias como Dr. Megavolt muestran la interacción directa entre humanos y electricidad, encapsulando la esencia del festival, la transformación del entorno y de la conciencia. Las relaciones interpersonales en el festival son efímeras y fluidas, reflejando una dinámica de identidad en constante cambio. Las experiencias colectivas y los rituales, como la quema del hombre o ceremonias simbólicas, provocan introspección y transformaciones personales. Muchos participantes regresan a sus vidas convencionales con decisiones y cambios radicales, experimentando un choque entre la euforia del festival y la rutina cotidiana, lo que genera reflexiones sobre la autenticidad y el propósito personal. El evento destaca por su estética participativa y comunitaria, donde el arte deja de ser un objeto privado y se convierte en escultura social, accesible y temporal. Cada instalación y performance refleja un compromiso con la interacción y la experiencia compartida, cuestionando la separación entre creador y público. Esta aproximación colectiva y efímera al arte estimula la creatividad, la colaboración y la autoexploración en un marco de libertad y riesgo controlado. El autor conecta la experiencia del festival con su vida personal, enfrentando la muerte de su padre y la pérdida de amigos cercanos. Estas muertes despiertan reflexiones sobre la finitud, la trascendencia y la necesidad de perseguir la autenticidad frente a un mundo materialista. La intensidad de Burning Man y la introspección que provoca sirven como contraste con la vida cotidiana, enfatizando la búsqueda de significado y la exploración de la espiritualidad. Los sueños se convierten en un puente entre lo consciente y lo inconsciente, permitiendo la comunicación con aquellos que han fallecido y ofreciendo un espacio de reconciliación y entendimiento. Esta interacción transdimensional refleja la visión de culturas arcaicas y chamánicas,
en las que la conexión con el más allá es natural. La experiencia del festival potencia la percepción de estas realidades, mostrando cómo la imaginación y la espiritualidad pueden coexistir en un mundo dominado por la lógica materialista. El análisis final aborda la relación entre la cultura contemporánea, el capitalismo y la búsqueda de sentido. El capitalismo es descrito como una religión de destrucción que impulsa el consumo, la alienación y la insatisfacción espiritual. Las adicciones y los excesos se entienden como respuestas a vacíos existenciales, reflejando un intento de escape ante la ausencia de valores trascendentes. La experiencia de Burning Man, los sueños y la introspección frente a la pérdida muestran caminos posibles para redescubrir la conexión con lo esencial, la creatividad y la transformación personal. El Templo de las Lágrimas en Burning Man 2001 se erigió como un monumento conmovedor, construido con paneles de madera reutilizados y dedicado a un amigo del artista que se había suicidado. Durante días, sus paredes se cubrieron de nombres, recuerdos y pequeños altares creados por los asistentes para honrar a los que habían perdido. Personas de todas las edades visitaban el templo, llorando, rezando o meditando, mientras bailarines realizaban silenciosas performances. La ceremonia culminó con la quema del templo, donde gigantescas llamas transformaron las delicadas estructuras de madera en cenizas, revelando el trasfondo de tristeza y duelo que permea incluso la celebración más exuberante, como una especie de luto por la vacuidad y la falta de espíritu en la cultura contemporánea. Al amanecer siguiente, la observación del sol y la luna sobre el desierto reflejaba un orden cósmico que parecía conectar con las enseñanzas de Gurdjieff, un ocultista que concebía la existencia humana como un medio para canalizar energías cósmicas. Sus ideas sostenían que la conciencia requiere esfuerzo deliberado y que el alma se construye a través del sufrimiento consciente y el trabajo consciente. Según su visión, la humanidad funciona como un órgano de percepción para la Tierra y la Luna, sirviendo a sus procesos evolutivos, mientras que la liberación individual depende de la evolución consciente para escapar de la influencia de la Luna, que consume los restos sutiles de los espíritus humanos tras la muerte. El regreso a la ciudad evidenció un contraste abrupto entre la vastedad del desierto y la vida urbana mecanizada. La experiencia de Gurdjieff tomó una dimensión inquietante al presenciar los atentados del 11 de septiembre, donde la destrucción de las torres parecía resonar con su idea de que los grandes acontecimientos están regidos por influencias cósmicas externas. Mientras observaba la luna sobre la ciudad en ruinas, comprendió que la violencia y el caos podían interpretarse como la alimentación de la luna, un recordatorio de la interconexión entre fuerzas cósmicas y destinos humanos, y de la necesidad de una conciencia activa frente a un mundo impulsado por mecanismos que escapan al control individual. Parte 4. Chamanismo y modernismo. La cultura moderna puede entenderse como una derivación de los viajes chamánicos, donde el arte, la literatura y la danza se originan en la búsqueda de otros mundos a través del trance y el ritual. La civilización occidental ha oscilado entre despreciar y valorar estas prácticas, a veces reduciéndolas a supersticiones y otras reconociéndolas como fuentes de conocimiento y poder creativo. Desde el siglo XVI, exploradores europeos documentaron chamanes y rituales en Siberia y América, inspirando una fascinación que influyó en la visión del genio artístico y la magia personal de figuras como Goethe, quien integró experiencias chamánicas en su obra y entendía la naturaleza como animada por fuerzas espirituales. Poetas románticos como Coleridge y Shelley exploraron sus sueños como puentes entre la conciencia y el inconsciente, usando drogas y técnicas para inducir estados hipnagógicos, un paralelo con la práctica chamánica de acceder a otros planos de existencia. La literatura modernista adoptó un enfoque distinto, valorando el despertar como símbolo de conciencia que integra lo racional y lo irracional, reflejando la desconexión entre la lógica científica de la época y la brutalidad de la Primera Guerra Mundial.
Autores como Prost y Joyce representaron el tránsito del sueño a la vigilia como un proceso de reconstrucción del yo, emulando el viaje del chamán entre mundos visibles e invisibles. Los escritores y artistas modernistas actuaron como antenas de la raza, explorando estados estáticos de inspiración y lenguajes privados o absurdos, similares a la glosolalia chamánica. Ante la industrialización y el racionalismo del capitalismo tardío, buscaron estados alterados mediante sustancias químicas y sueños, como estrategias para escapar del materialismo sofocante y reconectar con lo sagrado. Surrealistas y poetas como Rimbaud potenciaron estas experiencias para liberar la imaginación y explorar lo prohibido, lo rechazado y lo marginal de la cultura occidental. Artaud viajó a México para participar en rituales de peyote con los tarahumara, buscando restablecer el sentido de lo sagrado que Europa había perdido. Experimentó visiones intensas, símbolos primordiales y disociaciones que lo conectaron con una conciencia profunda del origen y la verdad interior, revelando que el peyote guiaba al ser hacia su fuente esencial. La interacción con los chamanes y los rituales le permitió comprender la naturaleza de la percepción y la realidad, aunque su integración fue incompleta, enfrentando la imposibilidad de reconciliar sus experiencias con la sociedad occidental. La exploración de Artaud muestra la tensión entre la búsqueda chamánica de conocimiento visionario y la limitación de la cultura moderna, donde la conexión con lo espiritual se confronta con la razón, la enfermedad mental y la marginalidad. Su vida y obra reflejan la entrega total al proceso de resacralización personal y cultural, un camino que combina éxtasis, tormento y revelación, y que para los artistas modernos que se adentran en lo chamánico, implica la posibilidad de transformación profunda, pero también el riesgo extremo de autodestrucción. Los hongos mágicos fueron introducidos al mundo moderno en los años 50, aunque el peyote ya era conocido en Occidente desde hace siglos. Cronistas como Sahagún y Francisco Hernández documentaron sus efectos, tanto visionarios como medicinales, pero la Inquisición prohibió su uso entre los indígenas, asociando las visiones con el demonio. A pesar de la persecución, grupos como los Huichol y Tarahumara conservaron en secreto sus rituales, combinando el cristianismo con sus tradiciones ancestrales. La relación con el cactus les permitía sostener el cuerpo, enfrentar peligros y mantener una conexión espiritual profunda. El alcaloide mescalina, aislado por Louis Lewin en el siglo XIX, despertó interés entre intelectuales y artistas en Europa y Estados Unidos. William James y W. B. Yeats exploraron sus efectos sin encontrar visiones profundas, mientras S. Weir Mitchell y Havelock Ellis experimentaron alucinaciones complejas y estéticamente intensas. Lewin destacó que las experiencias más importantes no eran las imágenes visuales sino la modificación del estado psicológico y la percepción de unidad con el mundo, anticipando descubrimientos posteriores sobre la trascendencia inducida por psicodélicos. Jean-Paul Sartre y Henry Michaux mostraron los riesgos de experimentar sin preparación, enfrentando terrores y angustias prolongadas. Michaux, en particular, utilizó la mescalina para explorar la estructura de la conciencia, registrando repeticiones, aceleraciones y fragmentaciones del ego, pero su enfoque permaneció estético y ajeno a la función espiritual del peyote para los indígenas. Artaud y Michaux relataban sus viajes en estilos modernos y fragmentarios, mientras que Aldous Huxley abordó la mescalina con claridad narrativa, analizando la mente, la percepción y la posibilidad de acceder a realidades trascendentes mediante sustancias químicas. Huxley percibió los psicodélicos como herramientas para la expansión de la conciencia y la percepción directa del mundo interior y exterior. Creía que podían integrarse incluso en un contexto cristiano para acceder a lo trascendente, pero advirtió sobre el uso social de drogas como instrumentos de control o manipulación. Su obra The Doors of Perception separó la experiencia psicodélica de sus raíces chamánicas,
enfocándola en la percepción intelectual y estética, mientras que los indígenas consideraban al peyote como un mensajero espiritual en rituales cuidadosamente estructurados. La antropología moderna buscó estudiar sociedades no literarias, pero su historia revela incomprensiones, distorsiones y proyecciones de la cultura occidental. Levi Strauss interpretó las tradiciones y patrones indígenas como simples funciones sociológicas, ignorando su dimensión espiritual y visionaria. Su visión del contacto con culturas no contaminadas resultaba en una sensación de pérdida, un puñado de cenizas, reflejo de un mundo mecanizado y monocultural. La fascinación por la exotización y la búsqueda de lo otro generó una interpretación limitada de los rituales y simbolismos indígenas. Al surgir los psicodélicos en Occidente en los años 60, algunos antropólogos comenzaron a probar las plantas visionarias, pero a menudo reducían la experiencia a patrones culturales. Gerardo Rachel Dolmatov y Marlene Dobkin de Ríos describieron visiones impresionantes con música y danzas, pero insistieron en interpretarlas como proyecciones de la memoria cultural, ignorando la validez directa de las experiencias visionarias. Este enfoque reafirmaba la distancia entre la comprensión académica y la realidad espiritual de los pueblos originarios. Michael Arner tomó un camino diferente, consumiendo ayahuasca en la Amazonía peruana y experimentando una realidad alterna tan vívida como la vida cotidiana. Reconoció que los psicodélicos afectaban profundamente la cosmovisión indígena, revelando un orden distinto y arcano. Esto lo llevó a fundar un instituto de estudios chamánicos en Estados Unidos, enseñando técnicas de tambor y sanación. Los psicodélicos, para quienes han heredado un mundo materialista y secular, funcionan como talismanes que despiertan la conciencia a dimensiones espirituales y a un conocimiento que permanece latente en la historia y la experiencia humana. Parte 5. La medicina. William Burroughs buscó el yagé en Colombia en 1953, motivado por la esperanza de liberarse de la adicción a la heroína y de sus propias sombras internas. Sus experiencias con la bebida fueron intensas y a menudo aterradoras, revelándole visiones de destrucción, fusiones oscuras y disoluciones de identidad. La percepción que obtuvo en la selva amazónica transformó profundamente su escritura, inspirando la atmósfera fragmentada y perturbadora de su obra Naked Lunch. Las visiones reflejaban la complejidad de la conciencia humana y los extremos de la experiencia urbana, mostrando un mundo simultáneamente violento y profundamente revelador. El yagé, considerado por los chamanes amazónicos como la medicina y la purga, tiene un sabor amargo y produce vómitos y temblores, pero también abre la capacidad visionaria. Actúa como un antídoto para la insatisfacción de la vida moderna, ofreciendo percepciones profundas sobre la mente, la conciencia y los procesos internos del cuerpo. Las experiencias con la bebida revelan que los pensamientos ocurren muchas veces de manera autónoma, como máquinas que funcionan independientemente de la voluntad consciente, mostrando la naturaleza mecánica del pensamiento y la importancia de la disciplina para conectar con la conciencia profunda. La combinación del tallo de ayahuasca y las hojas de Psychotria viridis produce un efecto único que permite que el DMT actúe oralmente y prolonga la experiencia visionaria. La interacción entre los componentes vegetales suaviza y humaniza las visiones, extendiéndolas por varias horas. Esta alquimia amazónica revela la sofisticación de la química selvática y la sabiduría de los pueblos indígenas, que aprendieron a combinar estas plantas para acceder a estados de percepción extraordinarios. Incluso en adaptaciones modernas con plantas de otras regiones, los efectos conservan su capacidad de abrir la conciencia y ofrecer experiencias transformadoras. Las sesiones con ayahuasca alternan imágenes intensas, patrones geométricos, mundos cósmicos y entidades que parecen comunicarse desde otra dimensión. La percepción requiere una forma de visión interna que no depende de los ojos, revelando la interconexión entre la conciencia humana y fuerzas mayores del universo.
Las experiencias pueden incluir desde visiones reveladoras hasta episodios de vómitos sin imágenes, dependiendo de múltiples factores. Esta imprevisibilidad refuerza la idea de que el yagé no es un entretenimiento, sino una medicina que exige respeto, preparación y la apertura a descubrir la sabiduría y los misterios que ofrece. La expedición hacia los Secoya en el Amazonas ecuatoriano reveló la intensidad de la vida en la selva y la fragilidad de las culturas indígenas frente a la modernidad y la explotación externa. La tribu, con menos de 800 miembros, mantiene viva su tradición del yagé bajo la guía del anciano Don Caesario, un chamán con un profundo conocimiento espiritual. La llegada del grupo fue marcada por la tensión y la violencia, cuando se descubrió que el canoa del chamán había sido robada, mostrando la amenaza constante de la inseguridad, el crimen y los conflictos provocados por la presión de los colonos y la intervención de fuerzas externas. El recorrido por el río Aguarico permitió observar los efectos devastadores del desarrollo industrial y las políticas externas en el Amazonas. La expansión de la frontera del petróleo y la colonización de tierras provocó deforestación, contaminación y explotación de comunidades locales, generando un ciclo de deshumanización y pobreza. La experiencia mostró cómo las prácticas extractivas y la influencia del consumo occidental impactan directamente en los ecosistemas y en la supervivencia de las culturas indígenas, poniendo en riesgo su conocimiento ancestral y su relación con la selva. El encuentro con los Secoya y la convivencia durante los días siguientes permitió comprender la disciplina y el rigor de las ceremonias con ayahuasca, así como el valor de la tradición y la resiliencia de los indígenas. La presencia de visitantes occidentales que buscaban experiencias visionarias destacó la tensión entre preservar la autenticidad cultural y ofrecer recursos que ayudan a mantener la tribu. La interacción con los participantes mostró que las experiencias con el yagé requieren respeto, preparación y una apertura consciente, pues sus efectos pueden ser transformadores, pero también demandan responsabilidad y cuidado. El contacto con la jungla y las ceremonias reveló la complejidad del chamanismo y la ambigüedad de sus poderes. La práctica puede otorgar habilidades para sanar, pero también acercar a la magia oscura, mostrando que la sabiduría ancestral está entrelazada con la responsabilidad ética. La visita dejó claro que el yagé y las tradiciones amazónicas no son entretenimiento, sino herramientas para acceder a percepciones profundas que conectan la conciencia humana con fuerzas mayores del universo, recordando la importancia de la humildad y la reverencia ante estas enseñanzas. La experiencia con ayahuasca ha mostrado que esta planta funciona como un catalizador gnóstico, capaz de abrir la mente a dimensiones de la realidad que el racionalismo moderno niega. Investigadores como Jeremy Narby han encontrado que los símbolos recurrentes, como las serpientes, aparecen en mitos y tradiciones de todo el mundo, y los relacionan con estructuras de ADN. Estas visiones sugieren que los chamans acceden a información a nivel molecular, conectando con una inteligencia de la naturaleza que trasciende la percepción humana convencional y cuestiona los fundamentos de la biología moderna. Estudios contemporáneos han documentado cómo la ayahuasca permite experiencias de transformación, comunicación telepática y comprensión de procesos biológicos complejos. Los participantes describen percepciones de sí mismos como proteínas, moléculas de agua o animales, adquiriendo conocimientos que se manifiestan de manera directa y no verbal. Estas experiencias muestran que los métodos chamánicos pueden ofrecer información útil sobre la biología y el funcionamiento de la vida, evidenciando un puente entre la ciencia y la percepción intuitiva de la naturaleza. El efecto de la ayahuasca disuelve las categorías rígidas que la cultura moderna establece entre ciencia y poesía, medicina y magia, conocimiento del ser y conocimiento del universo. Las visiones proporcionan modelos de procesos naturales y transmiten mensajes específicos sobre el mundo biológico, mostrando que la interacción con la planta no es solo espiritual, sino también un camino para explorar la conciencia y la inteligencia de la naturaleza.
Este enfoque revela un entendimiento integrador que cuestiona los límites de la ciencia y la percepción occidental. El encuentro con Don Caesario y los últimos guardianes de la tradición secoya revela un mundo donde el conocimiento de las plantas y la espiritualidad se entrelazan con la vida cotidiana. La delicadeza de las ceremonias de Yagé depende del respeto hacia los chamanes y su entorno, así como de las normas que protegen la pureza del espíritu. La interacción con la selva, sus plantas y sus curas demuestra que la comprensión del bosque va más allá de lo físico, incorporando un conocimiento intuitivo que conecta con la energía vital de todas las formas de vida. La llegada de los visitantes al ritual muestra la transformación del espacio y del tiempo. La preparación del yagé y los cantos de los ancianos crean un ambiente donde la percepción se expande, revelando geometrías, seres y procesos naturales en constante movimiento. Las visiones incluyen serpientes, plantas que crecen y mueren a gran velocidad y entidades transdimensionales, dejando la impresión de que la materia visible es solo una manifestación temporal de la energía universal. Cada participante experimenta de manera única estas revelaciones, reflejando la interacción entre la conciencia humana y la inteligencia de la naturaleza. Durante las ceremonias, los cantos de los chamanes guían la experiencia, funcionando como un vehículo para explorar realidades más allá de lo comprensible. Las canciones y la interacción con los espíritus crean una sensación de transporte psíquico que permite a los participantes experimentar el flujo de energía y la dinámica de la vida de forma directa. La comunicación con entidades y la percepción de fuerzas sutiles muestran que el conocimiento chamánico no es simbólico, sino un método activo para acceder a niveles de información que la ciencia occidental aún no puede medir ni comprender plenamente. Algunas experiencias incluyen la aparición de nuevas formas de vida y la manifestación de remedios naturales. Los chamanes aseguran que a través del yagé pueden recibir semillas de plantas que luego se convierten en medicinas para la comunidad. Esta práctica revela que la relación con la naturaleza es creativa y directa, y que el conocimiento sobre curación y energía vital no se limita al aprendizaje académico, sino que se transmite por la experiencia mística y la interacción consciente con el mundo natural y espiritual. La experiencia completa demuestra la fragilidad de las culturas indígenas frente a la explotación externa y la destrucción ambiental, al tiempo que resalta la profundidad de su conocimiento espiritual. Aunque la selva y sus rituales están amenazados, la práctica del yagé mantiene un vínculo con la energía universal y con la continuidad de la vida. Cada ceremonia refuerza la idea de que la naturaleza y la conciencia están entrelazadas, y que la verdadera ciencia de la Amazonía combina la observación empírica con la exploración de realidades invisibles y la participación activa en los flujos de energía que atraviesan todo lo que existe. Parte 6. LSD en la década de los 60. El uso no autorizado de LSD se convirtió en un fenómeno masivo a mediados de los años 60, extendiéndose desde residencias bohemias hasta universidades prestigiosas. La percepción pública del LSD cambió rápidamente de droga maravillosa a droga peligrosa, alimentada por reportes mediáticos sensacionalistas que ignoraban los riesgos mucho mayores de sustancias legales como alcohol y barbitúricos. A pesar de ello, la evidencia científica nunca confirmó que el LSD dañara cromosomas o cerebros, y los riesgos reales parecían limitarse a la posible revelación de condiciones psicóticas preexistentes. La década de los 60 estuvo marcada por una polarización social y política, donde las exploraciones individuales de la juventud coincidían con guerras, control gubernamental y expansión del capitalismo global. La transformación económica y política del mundo abrió un espacio temporal de incertidumbre ideológica, en el que la cultura de la contracultura floreció como un fenómeno de liberación y experimentación, pero siempre entrelazado con nuevas formas de represión y dominio. Las drogas psicodélicas potenciaron la sensación de libertad y posibilidad, revelando aspectos de la naturaleza y el inconsciente que el capitalismo buscaba eliminar.
El LSD tuvo un impacto profundo en la psicología y la psiquiatría antes de ser ilegalizado. Estudios con miles de pacientes mostraron resultados sorprendentes en el tratamiento de adicciones y trastornos mentales, incluyendo reducciones significativas en la reincidencia de presos y curas en alcohólicos compulsivos. Las experiencias psicodélicas demostraron que los estados alterados de conciencia podían revelar dimensiones trascendentes y espirituales, facilitando una percepción de unidad eterna que ayudaba a resolver otros problemas psicológicos y emocionales. La terapia psicodélica promovía la limpieza de material reprimido y estructuras irreales acumuladas a lo largo de la vida, permitiendo al paciente comprenderse sin las etiquetas de bueno o malo. Historias de éxito, como la de pacientes que exploraron traumas profundos y superaron neurosis, mostraban cómo el LSD podía desbloquear potenciales psíquicos y espirituales, otorgando sentido, misterio y plenitud a la existencia. Este enfoque, que integraba lo espiritual con lo psicológico, fue ignorado por la ciencia convencional, incapaz de aceptar que sustancias químicas pudieran transformar radicalmente la conciencia humana. A pesar del entusiasmo inicial, la prohibición y el control mediático limitaron la expansión del movimiento psicodélico. Intentos de guiar su uso hacia figuras influyentes de la sociedad fueron superados por la cultura juvenil que adoptó el LSD de forma masiva. La intervención de agencias gubernamentales y programas como MKUltra, junto con la politización radical de ciertos grupos de izquierda, reflejaron cómo la droga actuaba como amplificador de procesos psíquicos y sociales, potenciando tanto la creatividad como la paranoia. La compleja interacción entre liberación personal y control social definió el auge y la caída del LSD durante la década de los 60. Timothy Leary experimentó con psilocibina por primera vez en 1960, durante unas vacaciones en México, y descubrió que su ego y su carrera académica eran ilusiones. Su experiencia con el hongo sagrado lo llevó a comprender que la realidad cotidiana es solo una de muchas posibles, y que los psicodélicos permiten acceder a percepciones alternativas y cuestionar creencias profundamente arraigadas. Al regresar a Harvard, inició el Psilocybin Project junto a Richard Alpert, experimentando con estudiantes y otros voluntarios, buscando la transformación filosófica y la expansión de la conciencia. La llegada de LSD amplió aún más su visión, llevándolo a confrontaciones ontológicas que transformaron su perspectiva sobre la vida y la sociedad. El enfoque de Leary contrastaba con otros investigadores de psicodélicos como Stanislav Grof o Mairen Stolarov, quienes mantenían un perfil bajo y trabajaban con cautela para evitar la desaprobación institucional. Inspirado por su carisma y por figuras como Allen Ginsberg, promovió la difusión masiva de LSD, imaginando un tipo de chamán moderno que utilizara las drogas psicodélicas como herramientas de transformación psíquica. Sus métodos y su exposición mediática generaron alarma, y la frase "turn on, tune in, drop out" se convirtió en un lema para jóvenes en busca de ego-destrucción, aunque sin ofrecer un camino seguro de reintegración. La música psicodélica de la época reflejaba los efectos y peligros de estas experiencias. Bandas y artistas como Pink Floyd, Beatles, Jimi Hendrix y Janis Joplin exploraron estados alterados de conciencia, pero muchos terminaron atrapados en un ciclo de desintegración psíquica y regresión. Los intentos de expansión espiritual sin guía adecuada produjeron efectos destructivos, conocidos por los mazatecos como sombras mentales, generando consecuencias negativas para numerosos seguidores del movimiento psicodélico y dejando un legado de creatividad y caos entre los artistas y la juventud de la época. El ideal de transformación social impulsado por los psicodélicos fue limitado por la cultura de consumo y la falta de formación profunda. Movimientos como los hippies intentaron reconfigurar la sociedad hacia la espiritualidad, la libertad sexual y un retorno a la naturaleza, pero el mercado absorbió la estética psicodélica como herramienta publicitaria. Escritores como Hunter S. Thompson reflejaron el lado más cínico y destructivo de la expansión química de la mente,
mostrando que el entusiasmo por los psicodélicos sin preparación ni guía podía causar daño. La década de los 60 expuso los límites del intento de usar drogas para alcanzar un conocimiento profundo, planteando preguntas fundamentales sobre la exploración de la mente y la construcción del mundo que buscamos crear. El consumo de LSD puede llevar a muchos a retirarse de la sociedad y entrar en un mundo solipsista de introspección interminable, alejándose de la vida productiva. Durante un viaje psicodélico, la percepción de la conciencia se expande hasta sentir que uno es parte del cosmos, como un hilo dentro de un tejido universal, donde cada instante se graba y reproduce infinitamente. La experiencia permite vislumbrar la interconexión de fuerzas psíquicas, históricas y místicas, revelando que la expansión de la conciencia implica la desaparición del yo, fundiéndose con la totalidad del universo. Durante el viaje, las visiones abarcan desde lo místico hasta lo hipersensorial, con geometrías multicolores, símbolos ancestrales y formas vivientes que parecen obedecer una lógica interna más allá de la explicación científica. Las plantas y compuestos psicodélicos, como iboga, psilocibina o mescalina, se perciben como entidades conscientes que guían la experiencia humana, conectando la percepción individual con niveles superiores de conocimiento. Estos encuentros refuerzan la idea de que la conciencia humana puede ser catalizada por agentes externos para explorar dimensiones más allá de la racionalidad cotidiana. El descubrimiento del LSD por Hoffman revela un patrón de intuición profunda, donde los hallazgos científicos pueden emerger de sueños o presentimientos, mostrando que ciertos insights provienen de niveles de conciencia que superan el organismo individual. La aparición de LSD en momentos críticos de la historia, como la Segunda Guerra Mundial y el desarrollo de armas nucleares, sugiere una relación entre el progreso tecnológico y la intervención de estas sustancias como herramientas para expandir la conciencia y reconsiderar la naturaleza de la realidad. El LSD abrió la posibilidad de explorar la conciencia y la creatividad, inspirando avances científicos y artísticos, así como movimientos sociales y culturales. Sin embargo, la falta de comprensión y guía adecuada llevó a excesos, psicopatologías y fracasos en la integración de la experiencia. La sustancia acelera la percepción de la realidad como maleable y consciente, revelando la interdependencia entre lo subjetivo y lo objetivo, y mostrando que la evolución humana no se limita a la materialidad ni a la historia lineal, sino que puede ser redirigida hacia niveles más altos de conciencia. La visión psicodélica sugiere que el mundo material es una forma densificada de conciencia, construida a partir del lenguaje y los mitos, y que la vida puede percibirse como una narrativa cósmica donde cada individuo es un actor en una fábula universal. Este enfoque confirma la perspectiva de tradiciones como el budismo y el chamanismo, que sostienen que la realidad física es relativa y que el cuerpo y la vida son manifestaciones de niveles sutiles de la mente y del karma acumulado. Las experiencias psicodélicas permiten percibir la existencia como un tejido consciente, desafiando la percepción habitual de la realidad y ampliando la comprensión del papel de la humanidad en el cosmos. Parte 7. Enteobotánica. En Palenque, México, se conoció a un viajero de Columbia Británica mientras se asistía a la última conferencia anual de enteobotánica, un encuentro dedicado al estudio de plantas que liberan experiencias divinas. La conferencia reunía expertos en química, etnobotánica, arte y psicodélicos, muchos de los cuales continuaban investigaciones que habían sido marginadas tras la prohibición de los psicodélicos en los años 60. Entre historias de encuentros con plantas sagradas, se destacó la experiencia de un joven con datura, un arbusto usado por pueblos indígenas de América y Asia en rituales iniciáticos. La ingestión de sus flores produce visiones intensas y a menudo aterradoras, revelando mundos de transformación, vuelo y contacto con entidades espirituales. El encuentro con el chamán Huichol permitió sanar las secuelas psicológicas de aquella experiencia con datura. A través de un ritual tradicional que incluía cantos, rociado de mezcal y técnicas de limpieza espiritual,
se logró reparar la herida causada por la planta, marcando un cambio duradero en la vida del viajero. Historias de sanaciones similares abundaban en Palenque, mostrando cómo ciertos individuos podían comunicarse con las plantas y aprovechar sus poderes para influir en la conciencia, el cuerpo y el espíritu. La conferencia se convirtió en un espacio para compartir descubrimientos, experiencias y conocimientos sobre sustancias que expanden la mente, mezclando ciencia, tradición y exploración personal. Sasa Sulhin, químico y explorador de psicodélicos, sintetizó compuestos que permitieron revelar aspectos profundos de la mente y la conciencia. Sus investigaciones, documentadas en Pikal y Tikal, incluían mescalina, MDMA, DOM y 2CB, entre otros, y se enfocaban en la calidad de las experiencias que provocaban más que en su potencia. Cada molécula era estudiada, probada y analizada cuidadosamente, permitiendo observar efectos sensoriales y cognitivos únicos. Sulhin entendió que los químicos solo revelaban lo que ya existía en la mente, actuando como catalizadores de la exploración interior y la comprensión de la propia conciencia. El trabajo de Sulhin no solo tuvo implicaciones científicas sino también culturales y filosóficas. Sus descubrimientos se enfrentaron a la prohibición gubernamental y al estigma social, pero él continuó difundiendo sus hallazgos mediante libros y experimentos controlados con su esposa y amigos cercanos. Su enfoque buscaba la expansión de la conciencia y la exploración ética de las sustancias, considerando estas herramientas como instrumentos para comprender el mundo interior, los sentidos y las emociones. Su labor fue comparada con la de un alquimista moderno, dedicado a descubrir la esencia del espíritu humano a través de compuestos químicos. La exploración psicodélica, según Sulhin, se asemeja al uso del telescopio en astronomía o el microscopio en biología, abre posibilidades para comprender lo invisible y lo profundo. La prohibición de estas sustancias recuerda la resistencia histórica a nuevas ideas, como la reacción de la Iglesia ante Galileo. La curiosidad, la investigación y la experiencia directa son esenciales para desentrañar los misterios de la conciencia, y los psicodélicos ofrecen un medio acelerado para alcanzar un mayor entendimiento de la mente y del papel que cada individuo desempeña en el mundo y en relación con los demás seres. La conferencia reunió a un grupo heterogéneo de asistentes, desde hedonistas hasta científicos, maestros, aristócratas ingleses, amas de casa suburbanas y terapeutas. Entre ellos destacaba un joven de Utah que había memorizado extensos archivos sobre compuestos psicoactivos y teorías cósmicas, mientras advertía sobre la influencia del flúor en la salud mental y recomendaba lecturas sobre civilizaciones antiguas y contacto con ovnis. También estaban expertos químicos, brujas, promotores de drogas y figuras excéntricas como la pareja Neipat, defensores de la trepanación, práctica que creían potenciaba la inteligencia y la comunicación mística. Se discutió la figura de William Pickard, acusado de operar una fábrica de LSD en un silo nuclear abandonado, produciendo millones de dosis mensuales. Entre los asistentes, el interés principal se centraba en el dimetiltriptamina sintético, presente en plantas como Cichotria viridis y usado en ayahuasca y polvos psicoactivos amazónicos. Esta sustancia prometía experiencias visionarias intensas y breves, descritas por Terence McKenna como inmersiones en mundos poblados por entidades fractales y alegres que enseñaban un lenguaje poético olvidado. Muchas tribus sudamericanas centraban sus prácticas espirituales en fuentes de triptaminas, considerando el estado inducido por DMT como un objetivo espiritual. Sin embargo, el DMT puro era escaso y esquivo, apareciendo solo cuando el buscador estaba listo. Ante la dificultad de obtenerlo, se recurrió a hongos locales combinados con moclobemida, potenciando sus efectos. Estos hongos, en dosis moderadas, intensificaban la percepción sensorial y emocional, mientras que dosis mayores producían visiones de civilizaciones antiguas y patrones psicodélicos, aunque con riesgos y efectos impredecibles. Durante la experiencia,
se manifestaron pequeños elfos verdes, de aspecto tridimensional y realista, animados y comunicativos, evocando las figuras del folclore celta y las enseñanzas de María Sabina sobre los niños sagrados de los hongos. Estas visiones sugerían la existencia de seres de otras dimensiones, interactuando con la conciencia del observador, y planteaban la posibilidad de que los arquetipos folclóricos sean reflejos de encuentros reales con entidades espirituales. El contacto con estos reinos mágicos desafiaba la percepción occidental de la realidad, mostrando que la conciencia humana puede acceder a dimensiones paralelas y seres que operan según leyes propias. La educación y la sociedad contemporánea condicionan a mantener la mente cerrada a estas posibilidades, relegando la intuición, la percepción espiritual y los sueños a la fantasía, mientras que la experiencia psicodélica abre canales hacia niveles de existencia que permanecen ignorados por la ciencia materialista. Un ejemplo de estas interacciones lo ofrece Robert, quien a través de sueños y experiencias psicodélicas fue llamado a un rol chamanístico, con capacidades de transformación personal y control atmosférico temporal. Su contacto con hongos Fly Agarix confirmó la existencia de entidades conscientes que planteaban preguntas y evaluaban la disposición del individuo, señalando la participación activa de seres de otras dimensiones en la experiencia humana y la formación de la tradición chamánica occidental. Robert demostró habilidades de sanación y mediación espiritual, actuando como canal entre fuerzas invisibles y personas de su entorno, incluyendo la capacidad de influir en energías negativas. Estas experiencias revelaban que la práctica chamánica puede manifestarse incluso sin la formación tradicional, cuando la conexión con la naturaleza y la herencia ancestral permite interactuar con fuerzas elementales y espíritus, demostrando que la realidad no se limita al mundo material. El proceso de desarrollo espiritual y psicoactivo fue evidente en el autor, quien a través del contacto con iboga, ayahuasca y otros psicodélicos reconoció su conexión con un orden transpersonal, percibiendo el mundo espiritual como un sistema impersonal y humorístico que interactúa con la conciencia humana, jugando con límites y ofreciendo posibilidades de transformación profunda, revelando la centralidad de las plantas y su conocimiento en la evolución de la conciencia. La botánica visionaria fue destacada por Kathleen Harrison, quien estudió a los mazatecs y sus rituales con hongos y Salvia divinorum. Cada planta tenía un propósito específico, adivinación, curación o buena fortuna, y su uso requería respeto y preparación. La interacción con estas plantas no solo generaba experiencias visionarias, sino que también podía tener efectos físicos y curativos, como el caso de la desaparición de problemas cardíacos tras un ritual con salvia. La relación entre humanos y plantas se consolidaba a través de la intención y la energía emitida por el practicante, quien potenciaba el poder espiritual de las plantas que, a su vez, respondían a la invocación y guiaban al individuo. La transmisión de energía y el respeto a la singularidad de cada planta subrayaban la profundidad de las tradiciones indígenas, demostrando que la sabiduría vegetal trasciende la cultura occidental y ofrece vías de redención, espiritualidad y conexión con el mundo natural y sobrenatural. Explorar las ruinas de Palenque revela una ciudad maya abandonada en su apogeo, cuyos templos y relieves, como el del rey Pacal o el del chamán fumador, evocan conexiones con experiencias visionarias y entidades extradimensionales. La cultura maya, con su avanzada astronomía y astrología, anticipaba acontecimientos cósmicos, lo que inspiró predicciones como las de 2012 sobre un posible punto de transformación histórica y evolutiva de la conciencia humana. La percepción del tiempo podría no ser lineal, sino fractal o espiral, y los eventos históricos actuales podrían resonar con antiguas catástrofes o desarrollos culturales. El uso de plantas psicodélicas impulsó la exploración de nuevas dimensiones de la conciencia. La psilocibina se convirtió en catalizador de descubrimientos visionarios, mostrando que la relación entre humanos y estas sustancias podía guiar la evolución de la mente y revelar inteligencias externas.
Los experimentos en la Amazonía con hongos psilocibios ofrecieron visiones complejas y alienígenas que influyeron en la concepción de contactos extraterrestres y la posibilidad de una conciencia galáctica compartida. La percepción de la realidad puede ser cuestionada mediante psicodélicos, que actúan como agentes de disenso intelectual. La historia muestra cómo el consumo de sustancias como el azúcar, el alcohol o drogas rituales ha moldeado civilizaciones, revelando los efectos del dominio cultural, la agresión y la búsqueda de placer. Cada cultura desarrolló vínculos simbióticos con plantas visionarias que eventualmente se rompieron, dejando una búsqueda moderna de intoxicantes como sustitutos de experiencias perdidas y catalizadores de conciencia. Los efectos de los psicodélicos no garantizan sociedades pacíficas. Civilizaciones avanzadas también practicaban sacrificios humanos, lo que evidencia que la apertura a realidades superiores puede generar tanto creatividad como violencia. La disolución del ego mediante estas plantas contrasta con sustancias que estrechan la conciencia, como el alcohol, y muestra cómo los psicodélicos permiten comprender la interconexión con el planeta y la historia, proporcionando un antídoto al materialismo dominante. El contacto con entornos naturales y rituales antiguos, como los baños de las reinas mayas, inspira la contemplación de profecías indígenas sobre catástrofes y cambios globales. La experiencia directa con estos lugares y la intención de explorar nuevas dimensiones de la conciencia a través de DMT reflejan la búsqueda de comprensión de realidades olvidadas y la posibilidad de recibir conocimientos que conecten al ser humano con procesos más amplios de transformación cultural y cósmica. La experiencia con DMT comenzó en un hotel de Palenque, inhalando un humo denso y extraño que liberaba patrones geométricos y símbolos que parecían puertas a dimensiones literales. La mente se desprendía del cuerpo y se proyectaba a través de un espacio extradimensional hecho de datos, ecuaciones cuánticas y armonías chamánicas, donde ciudades de construcciones multidimensionales y palacios relucían con geometrías imposibles. Entidades humanoides observaban y comunicaban una sensación de conocimiento absoluto, como si cada respiración fuera parte de un programa cósmico en funcionamiento. El viaje revelaba un universo sintético, sin plantas ni necesidades humanas, pero pleno de actividad consciente y transformación continua. Mandalas giraban y fuentes de datos fluían en patrones iridiscentes, mientras las entidades parecían tranquilas y desapegadas, gestionando el cosmos con impersonalidad. La interacción no se comprendía por sonidos tradicionales, sino por una percepción directa de información y significados, dejando la sensación de haber visitado una realidad espiritual profunda, conectada con la noción de un alma más allá del cuerpo físico. El contacto con estas entidades sugería que la creatividad y la construcción de universos podrían ser propósitos de la existencia, y que los humanos podrían evolucionar hacia estados similares, capaces de crear estructuras de pensamiento y mundos complejos. Surgían preguntas sobre la naturaleza de estas dimensiones, la existencia de otros planos y la relación de la humanidad con fuerzas superiores, así como la posibilidad de libre albedrío frente a un conocimiento absoluto que todo lo abarca. DMT se percibe como un canal de transmisión mística directa, capaz de reconfigurar la percepción de la realidad. Mientras experiencias con ayahuasca transmiten mensajes de conexión con la naturaleza, DMT ofrece un encuentro con entidades que mantienen el universo, mostrando que la experiencia humana forma parte de un entramado más vasto. La exposición moderna a estímulos intensos prepara a algunas personas para estas visiones, sugiriendo un impulso evolutivo hacia la exploración de dimensiones ocultas y de nuestra curiosidad innata. Los estudios de DMT en humanos, dirigidos por Strassman, confirmaron que el compuesto induce viajes fuera del cuerpo con encuentros alienígenas y escenarios que desafían la lógica ordinaria. Los sujetos describieron mundos tecnológicos y fantásticos, seres con vínculos particulares y comunicación mediante símbolos complejos. Estos encuentros reflejan patrones similares a relatos de abducciones,
sugiriendo que DMT activa percepciones de realidades adyacentes y estructuradas, más allá del espacio y el tiempo conocidos. La investigación histórica muestra que DMT existe naturalmente en plantas y en el cerebro humano, posiblemente producido por la glándula pineal. Esta glándula podría actuar como un receptor de la consciencia extradimensional, liberando DMT al inicio y al final de la vida, facilitando experiencias de transición, sueños y estados de trascendencia. La hipótesis conecta el desarrollo fetal, la reencarnación y la salida del alma con la acción de este compuesto, ofreciendo un puente entre la vida física y dimensiones espirituales. A pesar del potencial transformador, la aplicación clínica de DMT ha sido limitada y controvertida. Los sujetos de estudio rara vez incorporaron terapéuticamente las experiencias, y las instituciones médicas y religiosas mostraron desconfianza ante su uso. La falta de preparación del setting y la ausencia de guía chamánica dificultaron la integración, destacando que los viajes con DMT requieren contexto, respeto y disposición para enfrentar dimensiones que desafían la comprensión ordinaria y que pueden alterar permanentemente la percepción de la existencia. Jim DeCorne, jardinero de Nuevo México y explorador de plantas psicoactivas, relata experiencias profundas bajo dosis altas de DMT y LSD, donde percibió entidades y paisajes de un espacio mental que trascienden la descripción visual. Durante un viaje con LSD, sintió una voz que le preguntaba repetidamente si asumía la responsabilidad, y al afirmar su compromiso, tuvo un sueño en el que un machete flotaba en la oscuridad con letras hebreas que luego formaron la palabra Sepirot, revelándole la conexión con la cábala y el camino espiritual que explora. Este hallazgo lo llevó a investigar la relación entre estados alterados de conciencia, símbolos místicos y el inconsciente colectivo, adoptando una visión junguiana de la mente multidimensional. DeCorne propone que el mundo físico es un plano intermedio entre dimensiones superiores e inferiores, accesible mediante intuiciones, sueños y estados alterados. Los exploradores de este espacio mental encuentran paisajes con entidades extradimensionales, que, según diversas tradiciones, incluyen a los archons o devas. Estas entidades se nutren de la atención y creencia humanas, reflejando un ecosistema espiritual donde cada nivel de existencia influye sobre los demás. La relación con estos seres no debe ser pasiva, la interacción consciente permite establecer un equilibrio, evitando convertirse en simples fuentes de energía para fuerzas superiores. El uso intencional de plantas psicoactivas actúa como catalizador de integración y empoderamiento personal, fortaleciendo la agencia en el plano imaginario y en la realidad física. Las creencias, tanto personales como colectivas, poseen energía propia y capacidad de propagación, operando como fuerzas independientes que pueden condicionar la vida humana. La exploración chamánica y psicodélica enseña que el crecimiento espiritual requiere aumentar la autoconciencia y reconocer la responsabilidad individual, despojándose de las capas de creencias y ego que limitan la percepción de lo que realmente podemos llegar a ser. Parte 8. Nuevos mundos inconcebibles. El encuentro con Dave en Palenque abrió la puerta a un mundo de químicos experimentales etiquetados como no aptos para consumo humano, aunque accesibles a quienes estudiaban sustancias psicodélicas. A través de él, surgió la posibilidad de explorar DPT, un derivado del DMT que no ocurre en la naturaleza y que atraviesa la barrera hematoencefálica, revelando dimensiones de la mente completamente distintas. Las experiencias relatadas sobre DPT eran intensas y diversas, desde visiones terroríficas hasta momentos de claridad espiritual, mostrando que estas sustancias no son meramente terapéuticas sino portales hacia mundos desconocidos que exigen respeto y preparación. La primera experiencia con DPT, tras combinarlo con alcohol, generó un estado de confusión extrema. La percepción del entorno se volvió simultáneamente caótica y precisa, y las imágenes visuales eran intensamente tridimensionales.
La sensación de peligro y de enfrentarse a un reino ajeno reflejaba la complejidad de estas sustancias y la transformación que inducen en la conciencia. La interacción con Charity, que no temía experimentar con psicodélicos, permitió enfrentar la sustancia de manera más directa, mostrando que la preparación y la intención son clave para navegar estos mundos con cierto control. Durante el viaje, la mente percibió entidades y espacios que desbordaban cualquier referencia humana, con paisajes postmodernos, demoníacos y orgiásticos que combinaban estética, velocidad y poder. La experiencia reflejaba una inteligencia y organización que superaban la capacidad cerebral ordinaria, generando miedo y fascinación a la vez. La música de fondo actuaba como un catalizador que intensificaba la conexión con estas dimensiones, mientras gestos intuitivos similares a los descritos en textos chamánicos ayudaban a controlar el asalto sensorial y mantener un hilo de conciencia. Tras el descenso del viaje, los efectos persistieron en la realidad cotidiana, la percepción se volvió hiperreal, acompañada de sincronías y símbolos que sugerían protección o advertencia. Interacciones con desconocidos y objetos cotidianos adquirieron un matiz místico, y fenómenos aparentemente paranormales, como espejos cayendo o insectos extraños, intensificaron la sensación de alteración. La intervención de prácticas rituales modernas, con elementos de sanación chamánica y tarot, ayudó a restablecer equilibrio y a integrar la experiencia, mostrando la importancia de la ceremonia y la intención para manejar la energía liberada por estas sustancias. Finalmente, técnicas de meditación y visualización guiadas por amigos experimentados permitieron transformar la energía percibida en una fuerza neutralizadora, restableciendo la calma y la sensación de seguridad. La experiencia con DPT dejó claro que la mente humana puede enfrentar dimensiones inimaginables, que la realidad puede expandirse de manera radical y que existen niveles de existencia que superan la comprensión ordinaria. La advertencia sobre la potencia de estos mundos sugiere que el mayor riesgo no es la muerte física, sino la exposición a realidades que pueden transformar la existencia de manera irreversible. Durante más de un año, el estudio constante de los sueños reveló imágenes y visiones que desafiaban la percepción cotidiana. Algunos sueños mostraban experiencias extremas de muerte, crucifixión o procesos cósmicos, mientras que otros mantenían conceptos esotéricos presentes durante el sueño. Este fenómeno reveló que el dormir podía ser una extensión de la conciencia despierta, indicando una iniciación chamanística o esotérica. La fascinación por lo invisible se filtraba en la vida diaria, alterando la percepción de la realidad y sugiriendo que ciertos conocimientos solo pueden comprenderse mediante la transformación del ser. El contacto con dimensiones superiores se manifestó tras una alianza con un ser de alta vibración, lo que intensificó la percepción y permitió captar aspectos de la realidad que antes pasaban desapercibidos. La influencia de estos encuentros se extendió a la observación de símbolos y publicidad, revelando manipulaciones ocultas en la sociedad. La experiencia de DPT mostró la interacción con entidades ambiguas, cuyo poder y naturaleza desafían la comprensión humana, y despertó la conciencia sobre los peligros y seducciones de los reinos espirituales. El estudio de textos de Castañeda y Crowley, antes descartados como fantasía, adquirió sentido tras las experiencias psicodélicas. La búsqueda de conocimiento amoral y poder oculto mostró que los reinos de otras dimensiones poseen reglas específicas y riesgos considerables para la psique. La tradición occidental del ocultismo, basada en la Kabbalah y el tarot, se reveló como un modelo de fuerzas espirituales y jerarquías de seres que influyen en el mundo, con leyes y vibraciones que recuerdan, poéticamente, conceptos de la física moderna. La mente humana tiende a evitar reconocer la existencia de dimensiones trascendentales, razón por la cual los psicodélicos fueron reprimidos. Jung identificó en el inconsciente aspectos ocultos que Freud no pudo aceptar, mostrando que la exploración del alma requiere confrontar lo oculto y trascender la ignorancia.
Los antiguos gnósticos y la alquimia europea defendían la experiencia directa del conocimiento y la integración de estados superiores de conciencia, donde el autoconocimiento se alcanza al enfrentar y transformar lo interno. El contacto con las jerarquías de seres invisibles se volvió cotidiano, revelando que la evolución de la vida en la Tierra puede estar guiada por entidades de dimensiones superiores. La observación de la naturaleza y de los animales mostró un diseño consciente y estéticamente intencionado, destacando habilidades creativas que escapan al entendimiento materialista. La interacción con estas fuerzas sugiere la existencia de un orden invisible que modela el mundo y que puede ser comprendido mediante entrenamiento espiritual y percepción refinada. El reencuentro con antiguos amigos y la exposición a la obra de Rudolf Steiner amplió la comprensión de estos mundos. Los seres elementales, según Steiner, trabajan en la estructura de la naturaleza, pero su atención a los humanos no siempre coincide con nuestro bienestar. La experiencia psicodélica permite entrar en estos reinos, aunque sin preparación adecuada el riesgo de engaños y alteraciones psicológicas es alto, siendo la discriminación interna esencial para una interacción positiva. Viajes a Nepal e India ofrecieron encuentros con tradiciones tibetanas e hinduistas que demostraron la diversidad de enfoques para la espiritualidad. Las prácticas rituales, la devoción de los sadhus y festivales masivos como Kumbh Mela mostraron cómo la fe y la experiencia colectiva canalizan la percepción del karma y la reencarnación. La interacción con estas culturas ofreció vivencias directas de las ideas de transformación del ser y la importancia de la conciencia como catalizador para el cambio de la realidad. La integración de estas experiencias y enseñanzas mostró que la vida está guiada por un yo superior y oculto, que dirige el destino y despierta talentos y capacidades. La combinación de exploraciones esotéricas, psicodélicas y espirituales revela un patrón de atracción hacia rituales y prácticas ancestrales, señalando que la conciencia humana está constantemente influida por fuerzas que trascienden lo ordinario, y que la búsqueda de conocimiento y crecimiento depende de reconocer y cooperar con estos niveles superiores del ser. Epílogo. La historia puede parecer un conjunto de incidentes sin sentido, pero fuerzas invisibles parecen empujar a la humanidad, actuando como ángeles o demonios que influyen en nuestro destino. Estas entidades se presentan de diversas formas, desde ángeles hasta visitantes alienígenas, y algunos buscan guiar, otros obstaculizar o simplemente jugar con nosotros. La conciencia de la realidad se expande más allá de lo físico, revelando que todo está animado por esencias conscientes, desde plantas y árboles hasta estructuras creadas por el ser humano, cada una participando en un ecosistema espiritual que moldea la evolución y la experiencia humana. El mundo físico y la conciencia humana están interconectados, y el colapso ecológico y social refleja nuestra ceguera frente a esta conexión. La avaricia y el consumismo degradan la tierra mientras buscamos beneficios inmediatos, ignorando la destrucción que dejamos atrás. La codicia extrema de corporaciones y personas provoca daños que regresan de manera inevitable, evidenciando que la búsqueda de ganancia sin conciencia del impacto es ilusoria y autodestructiva. La humanidad, atrapada en este ciclo, necesita reconocer la dimensión espiritual de la realidad para comprender su verdadero papel. Experiencias con sustancias psicodélicas y plantas visionarias muestran que la conciencia se extiende más allá del ser humano, sugiriendo que incluso lo que creemos inanimado posee algún nivel de percepción. Cada acto creativo participa en una red de interacciones conscientes, y la naturaleza misma parece valorar la creatividad como un acto de amor. La percepción de la realidad se transforma al reconocer que las formas materiales y los objetos pueden reflejar vida y propósito, y que la conciencia colectiva tiene dimensiones ocultas que influyen en la experiencia individual y colectiva. El desafío consiste en asumir responsabilidad como guerreros espirituales, reconociendo que nadie vendrá a salvarnos.
La expansión de la conciencia y la integración de la experiencia espiritual permiten enfrentar las fuerzas destructivas que operan a través de sistemas sociales y corporativos. Solo convirtiéndonos en nuestros propios chamanes y visionarios podemos liberarnos de la ilusión materialista, confrontar los demonios que nos manipulan y tomar control consciente de nuestro destino, equilibrando la inteligencia material con la sabiduría espiritual para proteger la vida y la evolución del planeta. Gracias por acompañarnos en este recorrido por Apertura de la Cabeza, un viaje psicodélico al corazón del chamanismo contemporáneo de Daniel Pinchbeck. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la relación entre la conciencia, la espiritualidad y la percepción de la realidad que propone el libro. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre la influencia de la conciencia, los estados alterados y el chamanismo en la vida y en la evolución del ser humano. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.